Intentamos que quede corto, pero no hubo forma. Vamos con el ejercicio número 3. En este se nos presenta un sistema bancario que de manera básica, pues gestiona, ¿verdad?, las transacciones de sus clientes y su historial bancario, etcétera, etcétera. Y nos pide, ¿verdad?, establecer algunos límites o restricciones a los clientes en base al tipo de cliente, por su historial en el uso de sobregiro de sus tarjetas, también si han presentado retrasos en los pagos de estos sobregiros y si han tenido, ¿verdad?, cheque devuelto en los últimos 6 meses. Entonces, como anteriormente, pues diseñamos un sistema, por decirlo así, básico para poder añadir la mayor configuración posible para este sistema. Entonces, aquí se puede ver el diagrama de cómo es el sistema de manera básica y aquí una pequeña descripción. Entonces, este yo lo desarrollé de una manera diferente a la anterior. Primero mostré las propuestas de mejora y luego, ¿verdad?, cómo lo implementaríamos a nivel de base de datos. Pero para ahorrar tiempo vamos a ir haciéndolo de ambas partes. Eh, Vamos a pasar aquí al tema de la base de datos primero, eh, que va definiendo, ¿verdad?, el proceso que vamos a estar configurando. Entonces, por ejemplo, eh, eh, primero establecimos una tabla de roles y permisos para que cada uno de los usuarios pues pueda tener diferentes permisos dentro del sistema, para que así al momento de que un cliente, ¿verdad?, necesite hacer algún cambio en su límite de crédito, pues los diferentes usuarios que tengan permiso pues puedan autorizar o no este tipo de cambio. Eso se manejaría, ¿verdad?, por los roles y permisos diferente, referente a cada usuario. También a los clientes, pues añadimos un tipo de cliente para que mediante el tipo de cliente se puedan aplicar o no ciertas restricciones. Entonces, creamos una pequeña tabla de parámetros de cheque de vuelta para ver primero, por ejemplo, en base al tipo de cliente, qué tiempo se va a tomar en cuenta para analizar su historial, a ver si ha tenido cheque devuelto. Por ejemplo, para un cliente normal, si se tiene algún cheque devuelto, no se le aceptaría ningún otro cheque eh, dentro de los próximos 12 meses o un año o 2 años. Pero para un cliente VIP, pues podemos reducir este rango para que solo se tenga en cuenta los últimos 3 meses. Y así también podemos especificar, por ejemplo, que a un cliente solamente se le haga esta penalidad si tiene uno, dos o tres cheques devueltos, eh, como una total configuración. Entonces, no voy a comentar todas las tablas que eh, implementamos, pero tenemos una tabla de sobregiros para configurar, por ejemplo, los montos que ha tenido sobregirados, cuántos han sido y qué porcentaje representan, para que así, en base a esa configuración, pues se puedan aplicar cierta penalidad. Por ejemplo, aquí tenemos el parámetro del uso de sobregiro, eh, para ver, por ejemplo, el tiempo en meses, que este indica, ¿verdad?, cuántos meses se tomará para evaluar. Por ejemplo, evaluará los últimos 12 meses para ver cuánto sobregiro ha tenido, con qué frecuencia lo ha usado, qué porcentaje de uso tiene. Entonces, ese porcentaje de uso y la frecuencia de uso se definiría aquí más abajo. Por ejemplo, aquí está el uso de sobregiro en esta tabla y en esta se parametrizaría el retraso de esos sobregiros. Entonces, ya la permitación del límite de sobregiro, pues va a tomar como referencia, pues tanto los retrasos que ha tenido como el uso de los sobregiros que ha tenido, a fin de que mediante estos parámetros y el tipo de cliente, pues se pueda aplicar un factor de ajuste para el sobregiro. Es decir, que se le va a aumentar o reducir el límite de sobregiro de la tarjeta en base, ¿verdad?, a los parámetros que ya hemos establecido previamente. Eh, También, bueno, tenemos el límite de crédito aplicado, que es de manera similar. Este, Junto con el límite de sobregiro a cliente, pues se va a establecer, por ejemplo, los límites mínimo y máximo que el factor de ajuste del factor de ajuste puede aplicar. Por ejemplo, si una tarjeta para un tipo de cliente tiene 1.000 pesos
de sobregiro, por dar un ejemplo, podríamos establecer un mínimo de 800 pesos con tal de que si este cliente ha infringido el uso o retraso, pues ese límite va a estar reduciéndose hasta llegar a un límite de 800 pesos. Y también, pues si tiene un buen uso, dependiendo, ¿verdad?, el factor de ajuste que nosotros pongamos acá, pues si tiene un buen uso, pues también va a aumentar. Entonces podemos definir un límite máximo para ese cliente o para ese tipo de cliente. Entonces, de esta manera, podemos evaluar tanto los límites que ha tenido, el uso de los límites, la cantidad de cheque devuelto y el tipo de cliente para que con toda esa información podamos aplicar diferentes configuraciones para que el software de manera automática pues pueda ir gestionando los límites para cada una de las cuentas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos procedimientos almacenados, como por ejemplo es evaluar los límites de sobregiro, que sería un procedimiento que se ejecutaría mensual, donde en base a la configuración que tenemos en la parametrización del límite de sobregiro, pues va a evaluar cada cliente cada cliente tiene una fecha de revisión en la cual, por ejemplo, dentro del próximo mes se le va a revisar a cada cliente, o si es mensual o en X fecha. Cuando llegue esta fecha, pues se va a revisar el uso del sobregiro y se le van a aplicar las diferentes penalidades o restricciones o aumento de sobregiro, dependiendo, como dije, el factor de ajuste que nosotros tengamos. Claro, respetando el límite mínimo o máximo. Entonces vamos a verlo aquí a detalle. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ciclo donde se llama, ¿verdad?, a todos los clientes que ya le ha llegado su fecha de revisión. Y aquí se puede ver cómo se llama, por ejemplo, aquí, calcular límite de sobregiro. Y en este procedimiento que está más abajo, pues como dice el procedimiento, pues se calcularía el límite de sobregiro que se le va a aplicar, ya sea para aumentarlo o disminuirlo. También está la evaluación de cheque que se ejecuta de manera similar y la validación de cheque devuelto, que este es llamado por la parte de evaluar cheque y funcionan ambos en conjunto para validar según la parametrización qué rango de fecha se tomaría en cuenta, la cantidad de cheque devuelto y en base a la parametrización pues se aplicaría cierta restricción. También dentro del mismo procedimiento, pues aquí tenemos una tabla, se llama límite de cheques aplicado, para llevar un control de todas de las restricciones que se le están aplicando a cada una de las cuentas. Esto con el fin de que cuando el cliente pues vaya a revisar que si su límite ha aumentado o disminuido, pues este también pueda saber por qué se le aumentó. También tenemos el límite de sobregiro, que de igual manera es llamado por el procedimiento que está allá arriba. Y de igual manera este revisa todos los parámetros, el límite, el rango, el tipo de cliente, la cantidad de uso y la frecuencia. eh, y en base a todo eso, según la parametrización, pues va a aplicar cierta restricción o aumento en el límite de sobregiro. También, pues, tiene la tabla de límite de crédito aplicado para llevar un control de todas las restricciones que se han aplicado a él. Entonces, como digo, de manera general, este sería la implementación que estaremos proponiendo para llevar el control, ¿verdad?, de esta, de esta propuesta. Aquí bueno, me faltó agregar el diagrama de la base de datos, pero como digo, estarán todos ahí añadidos en la descripción.